Preparativos para la Pascua. Jueves Santo, el 13 Nisan, equivalente 29 de marzo. Ayer por la tarde, nuestro Señor tomó su última comida junto con sus amigos, en casa de Simón el leproso, en Betania, y allí mismo María Magdalena ungió por última vez con perfume los pies de Jesús. Judas se escandalizó, corrió a Jerusalén y conspiró con los príncipes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Después de la comida, Jesús volvió a casa de Lázaro, mientras algunos de los apóstoles se dirigían a la posada que se halla a la entrada de Betania. Por la noche, Nicodemo acudió de nuevo a casa de Lázaro y tuvo una larga conversación con el Señor. Volvió a Jerusalén antes del amanecer, y Lázaro lo acompañó durante un tramo del camino. Los discípulos le habían preguntado a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Hoy, antes del amanecer, nuestro Señor ha mandado a buscar a Pedro, a Santiago y a Juan. Les ha explicado con detalle todos los preparativos que deben disponer en Jerusalén y les ha dicho que, subiendo al monte Sión, encontrarían a un hombre con un cántaro de agua. Reconocerían a ese hombre, pues en la Pascua anterior, en Betania, fue él quien mandó preparar la comida para Jesús. Por eso, San Mateo dice, él les dijo, «Id a la ciudad a uno y decidle». El Maestro dice, «Mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos». Después debían ser conducidos por este hombre al cenáculo y allí hacer los preparativos necesarios. Yo vi a los apóstoles subir a Jerusalén por una quebrada al sur del templo y al norte de Sión. En una de las vertientes de la montaña del templo había una hilera de casas, y ellos marcharon frente a esas casas, siguiendo el curso de un torrente. Cuando alcanzaron la cumbre del monte Sión, que es una montaña más alta que la montaña del templo, se encaminaron hacia el mediodía, y al principio de una pequeña cuesta encontraron al hombre que Jesús les había descrito. Fueron tras él y le dijeron lo que Jesús les había mandado. El hombre recibió con una gran alegría sus palabras, y les respondió que en su casa había sido ya dispuesta una cena, probablemente por Nicodemo, pero que hasta el momento él no había sabido para quién, y que se alegraba mucho de saber que era para Jesús. El nombre de este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa Jesús había anunciado el año anterior la muerte de Juan el Bautista. Elí tenía únicamente un hijo que era levita y amigo de San Lucas. Antes de que éste fuese llamado por nuestro Señor, y 5 hijas, todas ellas solteras. Todos los años acudía a la fiesta de Pascua con sus sirvientes, alquilaban una sala y preparaba la Pascua para todos aquellos que no tuvieran amigos con quienes hospedarse en la ciudad. Ese año había alquilado un cenáculo propiedad de Nicodemo y José de Arimatea. Mostró a los apóstoles dónde estaba y cuál era su distribución. Del lado sur del monte Sión, no lejos de las ruinas del castillo de David y del mercado que asciende hacia el castillo hacia el este, hay una antigua y sólida edificación con frondosos árboles, en mitad de un espacioso patio amurallado. A ambos lados de la entrada se ven otras construcciones añejas, sobre todo a la derecha, donde está la morada del sirviente principal, y pegada a esta, la casa en que la Santísima Virgen y las santas mujeres pasaron más tiempo después de la muerte de Jesús. El cenáculo, que en otras épocas había sido más grande, fue residencia de los bravos capitanes de David, que allí se ejercitaban en el uso de las armas.
Antes de la construcción del templo, el Arca de la Alianza estuvo depositada allí durante un largo período y todavía pueden encontrarse huellas de su presencia en el sótano. También he visto al profeta Malaquías cobijado bajo ese mismo techo. Fue allí donde escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Salomón rindió honores a esta casa y llegó a tener en ella algún acto simbólico y figurativo que he olvidado. Cuando casi todo Jerusalén fue destruido por los babilonios, esta casa fue respetada. He visto muchas otras cosas relacionadas con la casa, pero solo recuerdo lo que he contado. Cuando fue comprado por Nicodemo y José de Arimatea, este edificio estaba en muy mal estado. Ellos arreglaron el cuerpo principal y lo dispusieron cómodamente. Lo alquilaban a los extranjeros que acudían a Jerusalén con motivo de la Pascua. Así fue como nuestro Señor pudo celebrar allí la Pascua del año anterior. Además, la casa y sus dependencias se utilizaban como almacén de estelas, monumentos y otras piedras, y también como taller para los obreros. José de Arimatea poseía excelentes canteras en su país, de donde hacía traer grandes bloques de piedra con las cuales, bajo su dirección, esculpían sepulcros, adornos y columnas que después vendían. Nicodemo también se dedicaba a este negocio y solía pasar muchas horas de sus ratos libres esculpiendo. Trabajaba en la sala o en el sótano, excepto en tiempo de las fiestas. Su trabajo lo había llevado a conocer a José de Arimatea, de quien se había hecho amigo. A menudo habían llevado a cabo juntos alguna empresa. Esa mañana, mientras Pedro y Juan hablaban con el hombre que había alquilado el cenáculo, vi a Nicodemo en la casa de la izquierda del patio, donde habían sido colocadas muchas piedras que impedían el paso al cenáculo. Una semana antes vi a varias personas trasladando las piedras de un lado a otro, limpiando el patio y preparando el cenáculo para la Pascua. Entre ellos me pareció ver a algunos discípulos, quizás Aram y Temeni, los primos de José de Arimatea. El cenáculo, propiamente dicho, está casi en el centro del patio, es rectangular y lo rodean chatas columnas. Si el espacio entre los pilares se abriera un poco, podría formar parte de la gran sala interior, pues todo el edificio es como si fuera transparente, pero excepto en las ocasiones especiales, los pasos están cerrados. La luz penetra por unas ranuras que hay en lo alto de las paredes. Al entrar, se encuentra primero un vestíbulo al que dan acceso 3 puertas, luego la gran sala interior, de cuyo techo cuelgan varias lámparas. Las paredes, hasta media altura, están decoradas para la fiesta con hermosas esteras y tapices, y una abertura del techo ha sido velada con una gasa azul muy transparente. La parte de atrás de la habitación está separada del resto por una cortina también de gasa azul. Esta división en 3 partes del cenáculo le otorga cierta semejanza con el templo, donde encontramos el atrio, el Santa y el Santa Santorum. En la parte posterior del cenáculo se encuentra colgada de derecha a izquierda la indumentaria precisa para la celebración de la fiesta. En el medio hay una especie de altar, un banco de piedra elevado sobre 3 escalones, y con la figura de un triángulo rectángulo está sujeto a la pared. Ese debe ser el adorno donde se asa el Cordero Pascual, porque hoy durante la comida los escalones se notaban calientes. No puedo explicar en detalle todo lo que hay en esta parte de la sala, pero se están haciendo grandes preparativos para la cena pascual. En la pared que hay encima de este horno o altar se ve una especie de nicho, delante del cual vi una imagen de un cordero pascual. Tenía un cuchillo en el cuello y su sangre parecía ir cayendo gota a gota sobre el altar, pero no lo recuerdo claramente. En otro nicho de la pared había 3 alacenas de diversos colores que podían moverse como nuestros tabernáculos para abrirlas y cerrarlas. Había en ellas todo tipo de vasijas para la Pascua. Más tarde, el Santísimo Sacramento fue colocado allí.
En las habitaciones adyacentes al cenáculo se veía una especie de divanes con gruesos cubrecamas que podían ser usados como camas. Bajo el edificio hay hermosas bodegas. El Arca de la Alianza estuvo en algún momento depositada debajo de donde ahora está el hogar. La casa cuenta con 5 cañerías que por debajo del suelo se llevan las inmundicias y las aguas de la montaña. Pues la casa está construida en un punto elevado. En esa casa he visto a Jesús orar y hacer milagros. Los discípulos también se quedaban con frecuencia a pasar la noche en las salas laterales.